Bendiciones, saludos para todos ustedes. Estamos en este día muy especial, iniciando un ciclo de conferencias a propósito de que se está celebrando el aniversario del Seminario Bíblico y Teológico William J. Seymour. Es para nosotros un agrado pues ser parte también de esto que es tan trascendental para la educación teológica en nuestra región Lima, provincias. Y por supuesto, de las Asambleas de Dios del Perú. Estamos en un tiempo de celebración este mes de octubre, también con los 106 años LADP. Así que bueno, es para nosotros justamente decir un cristiano, un comunicador. Por supuesto, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos habla de que nosotros debemos de anunciar, de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué hace un comunicador? Justamente de lo que ve y de lo que oye, da a conocer las cosas que pueden concitar acerca de las noticias y que es de interés para un determinado lugar, una población que necesita estar informada. Y nosotros justamente tenemos una llave de la información donde es importante dar a conocer, comunicar el Evangelio. Entonces, de lo que Dios no solamente puede hacer, de lo que nosotros hemos visto u oído, sino de lo que Dios hace en nosotros, nos deberíamos de constituir en unos agentes verdaderos de comunicación, no de alguna cosa que nosotros vemos a través de los medios masivos de la comunicación, que está en la televisión, que está en la prensa escrita, o que está en la radio o en las redes sociales, donde lamentablemente hasta un 70% de las informaciones que se dan es de caos, es de crisis, pero nosotros tenemos la llave de las buenas nuevas. Y justamente buenas nuevas son noticias, noticias de lo que nosotros tenemos que anunciar a la verdad del Evangelio, que es muy importante. Por eso hoy afirmamos y decimos que un cristiano, un comunicador. Por ello, cuando nosotros vamos a la Biblia y tomamos de referencia para este momento en el cual queremos compartir este hecho de darle a conocer algo muy importante y que ustedes puedan comprender, vamos a ubicar en Habacuc 3:2, donde dice el texto en la versión Reina Valera 1960, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hazla conocer en medio de los tiempos tan difíciles y precisamente vivimos en tiempos tan complicados, donde hay una seguridad tan fuerte donde no sabemos exactamente cuál es nuestra posición cuando nosotros salimos, qué es lo que estamos haciendo o qué pasará, pero tenemos la seguridad de la misericordia de Dios en estos tiempos tan difíciles. Quizás para el contexto, en los tiempos de Habacuc se de esta palabra, pero que ahora también es una palabra fuerte y por eso hoy, en estos minutos próximos, queremos compartirle de Magazine Viva que nosotros como seres agentes de transformación y de cambio, agentes de esta transformación que Jesucristo está haciendo en nuestra vida, como creyente de Él, somos unos comunicadores. Como en estos tiempos, en este siglo XXI, que ya nos hemos adentrado hacia el siglo XXI, estamos 25 años, ha transcurrido un cuarto del siglo XXI, estamos en una era tecnológica donde cada día va a pasos agigantados y es por ende la comunicación se hace muy visible a través de las redes sociales y obviamente a través de los medios de comunicación como la televisión, el internet, los medios digitales y los que podrían aparecer en un futuro. Antes parecía que las redes sociales, las páginas web, los blogs, eran simplemente herramientas de comunicación, pero ahora estos sirven como también medios de comunicación, donde por supuesto la gran mayoría, hasta tal vez como podemos ver y apreciar, un 70% es de cosas negativas. Y es el instante, ¿verdad? Los mensajes. Y nosotros mismos quizás a veces estamos haciendo pues contenido para las redes sociales. Algunos una producción muy fuerte, quizás muy intensiva, y otros pues lanzan determinado momento alguna de las publicaciones, pero estamos haciendo cosas efectivas a través de los medios de internet o los medios de comunicación. Así que todos están viviendo en un tiempo donde se siente, se cree y se hace. Pues puede ser bueno, puede ser malo, pero de todas maneras hay una abundancia de información donde no sabemos de repente a qué creerlo.
pero hay una verdad muy importante que es a través de Jesucristo que necesita ser anunciada. Así que lo que nosotros recibimos debemos de compartir. ¿Y qué recibimos nosotros? Obviamente de parte de Dios su misericordia, su amor, su bondad y etcétera, 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 de las cosas agradables que Él tiene para nuestras vidas. Por tanto, como creyentes, nos tenemos que constituir como unos verdaderos agentes de comunicación. Pero a veces surge alguna pregunta. ¿Qué pasa cuando los medios de comunicación hacen o dicen algo que causa confusión y que no es la verdad? ¿Qué sucede cuando las redes informan pero no transforman? ¿Verdad? Hay mucha información pero no hay transformación. ¿Y qué pasa cuando no solamente hacen un algo negativo, sino que esto causa una manipulación acerca de lo que se dice? Para obviamente hechos de marketing, hechos políticos, y que no constituyen algo real y sincero. Sin embargo, nosotros, como verdaderos agentes de comunicación, tenemos que, por supuesto, ayudar a que sea la verdad anunciada. En medio de estos tiempos difíciles, tenemos que, como comunicadores del reino de los cielos, que la iglesia se haga escuchar su voz, que la gente pueda entender el propósito de Jesucristo y que se comunique el verdadero avivamiento que es con verdad, con poder y con pureza. ¿Y cuál es la tarea? Esa es la de nosotros. Tenemos esa herramienta o ese medio de comunicación que está, por ejemplo, en TikTok, en Facebook, en X, en fin, tantas redes sociales que hay que seguramente que conocemos mucho sobre ello, pero realmente nuestros contenidos estarían dando a conocer ese mensaje del reino de Dios. Realmente seremos unos comunicadores, unos cristianos que puedan proponer algo diferente ante las crisis que hay en nuestro país, porque la verdad que en los últimos años estamos tocando fondo, inseguridad, una política desastrosa, lamentablemente, pero ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Realmente estaremos nosotros haciendo unos agentes de cambio, unos agentes de transformación, unos agentes de que pueda verse la gloria de Dios en nuestras vidas? Cuando nosotros nos preguntamos aquello, ¿qué necesitamos para realmente ser un creyente como un comunicador, pero un comunicador no en manipulación, sino en enseñanza, en participación, en que la gente pueda entender los propósitos del mensaje de Dios? Entonces nosotros podemos decir en primer lugar que nuestra convicción empieza con una buena recepción. Una buena recepción de la información nos podrá ayudar a nosotros a dar unos mensajes correctos. No sería como aquel ejemplo del teléfono malogrado, ¿verdad? Que se dice algo, este juego que de repente lo tenemos en algunos lugares, pues compartiendo con nuestra familia, en nuestras iglesias, que nos dan un mensaje y uno por otro se pasa al oído lo que se dijo y al final pues no era el mensaje claro. Realmente estaremos oyendo correctamente lo que es o interpretando lo que es la palabra de Dios. Por eso en Habacuc, que hemos tomado referencia a este versículo, Habacuc 3:2 dice, he oído tu palabra. Qué palabra tan preciosa de parte de Dios. Así que todos siempre oímos algo, pero realmente estaremos oyendo la palabra de Dios. Estaremos oyendo o entendiendo lo que el concepto bíblico nos quiere dar a conocer, no solamente en la Biblia, sino en nuestra vida cotidiana. Entenderemos lo que Dios está queriendo darnos a comunicar. Realmente estaremos nosotros comprendiendo o viendo lo que Dios quiere darnos a conocer. Es necesario que nosotros podamos entender ello y que, pues bueno, nosotros podamos dar a conocer la verdadera palabra de Dios. Ahora, en estos tiempos, los algoritmos de las redes sociales están diseñados para captar tu atención, no para edificar tu alma. Nosotros, por ejemplo, a través de los múltiples buscadores que hay, buscamos, vale la redundancia, algo que pues puede ser necesario, de repente ropa, de repente alguna información muy científica, tal vez,
que nosotros podamos pues apreciar o de repente negocios, compras, etcétera, etcétera. Y ya en las redes sociales los algoritmos nos están dando toda esa información. Estoy hablando de las cosas buenas, ¿verdad? Pero a veces, lamentablemente, nosotros lo que buscamos es basura, basura que no nos edifica, basura en la cual a veces nuestra mente está depositada allí y nuestra carne comienza a ganar terreno y en vez de que aparezcan cosas productivas o positivas, estaremos viendo cosas que desagradan a Dios, porque los algoritmos están saliendo allí. Nosotros no estamos de repente como agentes de cambio, agentes de una comunicación digna como comunicadores del reino de los cielos. No estamos solamente para que esas cosas nos llenen, sino que la presencia de Dios nos llene y bajo esa presencia de Dios nosotros impactar en nuestras redes sociales. Las plataformas filtran todo de repente lo que nosotros podemos ver. Muchas veces a través de las plataformas sí podemos encontrar cosas buenas, cosas interesantes que nos ayuden a nuestra vida cristiana, nos ayuden a mejorar de repente nuestra vida en el ámbito familiar, personal, profesional, pero realmente eso nos estará edificando. La gran pregunta, ¿quién controla nuestro oído? ¿Será el Espíritu Santo o los algoritmos de las redes sociales? Yo creo como buen creyente, como un cristiano y un comunicador, que nosotros también somos, porque somos llamados a anunciar justamente del reino de los cielos, a anunciar el evangelio de la salvación, todos nos estamos constituyendo en unos comunicadores potenciados por el Espíritu Santo. Entonces, debemos de nosotros reflejar más el oír la palabra de Dios para que a través de nuestras redes la gente pueda conocer. El verdadero entendimiento de las cosas de Dios como comunicadores que tenemos que ser nosotros comienza cuando apagamos el ruido del mundo y entendemos el oído espiritual. Cuando encendemos realmente nuestro oído espiritual y dejamos lo que el ruido pueda acontecer. Hay mucho ruido en la comunicación. Hay muchas cosas que nos desenfocan del entendimiento de la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que centrarnos en pedir la dirección de Dios para saber oír la voz del Espíritu Santo. Eso será realmente algo que pueda transformarnos y ayudarnos en nuestro desarrollo en nuestra vida espiritual. Así que lo que tenemos que entender es que Dios sigue hablando, pero pocos estamos escuchando. No es solamente en los tiempos de Habacuc, en los tiempos bíblicos, el Señor está hablando en estos instantes, justamente en esta fecha, 28 de octubre de 2025, y lo seguirá haciendo. Solamente tenemos que entender cuáles son los propósitos de Dios para nuestras vidas, como esos comunicadores del reino de los cielos. Así que siempre necesitamos estar informados, pero lamentablemente hay fake news. ¿Qué cosas son? Las noticias falsas. Y a veces creemos más a las noticias falsas. Ya no se necesita un 28 de diciembre para que se puedan idear noticias falsas. Las noticias falsas están más rápidos y más prácticos. Pero estamos en esa situación tan importante donde nosotros tenemos que oír la verdadera palabra, que es la palabra de Dios. Cada vez tenemos titulares que nos dan miedo, pero más importante es el consuelo y la misericordia de Dios, el mensaje que viene del cielo. Solamente tenemos que saber oír lo que es correcto para dar a conocer a los demás. También podemos nosotros decir y afirmar dentro de ello cómo es el hecho de entender los propósitos de Dios como un cristiano, un comunicador del reino de los cielos, y entendemos en segundo lugar que la palabra de Dios no solamente es que nos va a entretener, sino nos confronta. Y dice, y temí cuando oí la voz de Dios. Y nosotros obviamente cuando buscamos en la Biblia es un temor, pero de respeto, de reverencia al Señor. Nuestro Dios no es un Dios castigador, sino que necesita que nosotros estemos bien informados y le obedezcamos. Ese es el temor, bíblicamente hablando. Así que cuando nosotros entendemos eso, no necesitamos de tantos likes ni de tantas visualizaciones, que claro, son importantes, como esta,
el programa que nosotros estamos siguiendo, que necesitamos que pues pueda generar muchas vistas, de repente muchos likes, muchos views, etcétera, de los cuales son las reacciones. Necesitamos eso, por supuesto, para que pueda este mensaje ser oído y ser percibido y que llegue a más personas. Y eso lo queremos, gracias a Dios, y que pues pueda llegar. Pero sin embargo, eso no va a ser nada cuando no tenemos un temor reverente a Dios. Cuando no lo hacemos realmente con la convicción de agradar a Dios. Cuando solamente estamos pensando en los likes, en las visualizaciones, pero más importante es que creamos a Dios que Él va a hacer posible todas las cosas para que este y otros mensajes puedan ser llegados a las personas que necesitan y también ser masivos para la gloria de Dios. Hoy los medios están entreteniendo, influyen hasta de la forma como nosotros tenemos que vestirnos, cómo nosotros tenemos que hablar, pero más importante, incluso de manera especial, nosotros ser utilizados como ese mismo agente de cambio, de transformación, de comunicación, para que impactemos con el mensaje de Dios, con lo que Dios quiere para toda la humanidad y que puedan ellos venir a los pies de Dios. ¿Y cuál es la tarea? Es la tarea de nosotros. Utilicemos obviamente las redes sociales para bien y edificación, no para nuestros placeres que pues al final son efímeros, pero más importante es que las condiciones de vida que Dios nos está transformando lo podamos plasmar a través de nuestras redes sociales y que podamos nosotros influenciar en aquellos que están ciertamente siendo desviados de la correcta oír o el entendimiento de la palabra de Dios. Así que muchos solo quieren predicaciones que puedan inspirar, pero que no confronten. Así es que queremos hacerlos virales, pero lo verdadero, lo más certero es que nos hagamos virales, sí, pero con la verdad. La verdad duele, la verdad es fuerte, pero la verdad transforma, la verdad edifica, la verdad nos hace tener el entendimiento y el conocimiento verdadero de las cosas de Dios. La palabra de Dios no solamente es un espectáculo, que claro, nos podemos mover a través de algunas estrategias como para alcanzar a algunas personas y que puedan entender el mensaje, pero no solamente queda ahí, sino que la palabra es algo que debe de ser comunicada con claridad, algo que no solamente debe ser comunicado con claridad, sino que tiene que producir un temor de santidad y no solamente ser una emoción, sino una constitución de nuestra vida. En estos tiempos, en estos meses, muchas personas se ponen hábito, ¿verdad? Hay hábito, un color muy peculiar que a veces algunas personas pueden identificar que este mes de octubre es el mes de ese color. Ustedes lo ven, no es necesario mencionarlo, pero ¿saben qué? A veces tenemos pues hábito de ponernos alguna vestimenta, pero si no habita Cristo en tu corazón, de nada te sirve tener y ponerte ese tipo de vestimenta. Lo más importante no es que nos pongamos un hábito, una vestimenta de algún tipo, algún color, alguna circunstancia, o de repente algo largo que nos pueda tapar todo. Lo importante es que Cristo habite en nuestro corazón. Así que si vas a predicar en las redes sociales, que nosotros lo estamos haciendo, hay que hacerlo con convicción. No hay que maquillar la cruz, no hay que hacer cosas que denigren, sino lo que el mundo necesita es de verdaderos comunicadores, de influencer, que es un término que se está teniendo a todos, pero no solamente de influencer, sino que influye para que se llegue a las personas realmente que necesitan y que están allí propicias a que puedan recibir ese tipo de mensaje que los ayude en su convicción. Otra de las cosas que nosotros podemos afirmar es que necesitamos comunicadores fieles. Nosotros como creyentes, dice la palabra en este versículo que hemos tenido, aviva tu obra, hazla conocer. La expresión hazla conocer, esas dos palabras son una conjugación poderosa donde nosotros tenemos que entender que el movimiento no se debe ocultar. Lo que Cristo te ha transformado no es para ocultarlo, sino para anunciarlo, para darlo a conocer, para bombardearlo a través de las redes que tú tengas, a través de tu acción de vida con los que están en tu alrededor, tu familia, tus amigos, las personas que están compartiendo contigo,
deben de conocer que tú eres un creyente, que tú eres un cristiano y que eres un comunicador del reino de los cielos. Por eso hoy estamos afirmando que un cristiano es un comunicador. Así es que el avivamiento no se tiene que ocultar, sino se tiene que dar a conocer. Dios quiere que su obra se conozca. Lo que ha hecho en tu vida, eso dalo a conocer. No hay que encerrar nuestro testimonio, nuestras palabras en un lugar, solamente en un templo donde hay cuatro paredes, sino que ese templo salga a conocer. Y ahora tenemos mucho más facilidad para nosotros mismos tomar un celular y hacer un contenido que pueda transformar a las personas, que pueda traer a las personas a Cristo. Los medios pueden ser canales del cielo o también parlantes del infierno. Si son canales del cielo, realmente estarán comunicando lo que Cristo hace. El mismo celular que se transmite una prédica también lamentablemente puede transmitir cosas negativas, vicios, pornografía, alcoholismo, drogadicción, puede transmitir lujuria, puede transmitir idolatría, puede transmitir también algo que esté oculto, algo que pueda ser denigrante. Pero para eso nosotros tenemos que realmente ser el cambio en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros hacemos a través de las redes sociales. Así es que un micrófono en el cual nosotros podemos tener puede alabar a Dios, pero también maldecir. Es decir, como dice Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno. Lo que nos edifica, de eso tenemos que consumir en las redes sociales. De lo que significa, nos edifica también, debemos de darlo a otros para que conozcan. Por eso que necesitamos en la iglesia que sea un avivamiento donde sean comunicadores, que cada uno de nosotros nos constituyamos en un cristiano, un comunicador lleno del Espíritu Santo. No solamente tener un buen internet, sino que ese internet pueda ser de potencia para que otros vengan a los pies de Cristo. Hoy se necesita que hablemos claro, que hablemos sin contaminación. Hoy necesitamos voces encendidas, no solamente influenciadas, sino que nosotros provoquemos realmente un cambio. Tenemos y necesitamos gente que pueda tener un testimonio de fuego, no expertos en contenido vacío, sino que si podemos profesionalizarlo, hacerlo de la mejor manera, lo que nosotros anunciamos en nuestras redes sociales. Las redes son una herramienta, o la usamos para el reino o el mundo las usará para confundir. Nosotros tenemos que tener las llaves de las redes sociales, esta plataforma que a veces resultaría para nosotros gratuita, que podemos llegar a muchas personas para ser agentes de cambio para ellos, en el poder de Dios. No basta solamente con estar en línea, sino que hay que estar llenos de fuego del poder del Espíritu Santo. Finalmente decimos, para acabar este entendimiento de lo que nosotros y nos ha dado Dios, y como cuarta medida de acción es que el avivamiento, o con nosotros como comunicadores, debemos estar restaurados y restaurar a los demás. Así que nosotros nos acordamos, pedimos al Señor que se acuerde de la misericordia para con nuestra vida. Dios, obviamente, es un Dios justo, un Dios que va a hacer un juicio. Hay muchas cosas que nosotros podemos identificar dentro de nuestros gobernantes, la corrupción, el pecado, el orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos decimos, oh, ya no queremos esos gobernadores, merecen juicio, pero realmente nuestro corazón no estará propenso al pecado, no estará a la corrupción, realmente estaremos andando en santidad. Así es que nosotros a veces no nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo y juzgamos a los demás. Es importante ver nuestro corazón, ver si realmente está habitando la presencia de Dios y estamos siendo transformados en nuestra vida. Así es que tenemos que analizarnos bien para poder entender los propósitos de Dios para con nosotros y luego anunciar el Evangelio hacia los demás. Así que en la actualidad los medios comunican tantas cosas, comunican polarización, comunican odio, comunican violencia, comunican críticas, comunican divisiones, pero nosotros como un comunicador cristiano
comunicamos el avivamiento, comunicamos de esperanza, comunicamos de restauración, comunicamos de misericordia y el amor de Dios para toda la humanidad. En el creer en Jesús obtenemos la salvación y eso es lo que tenemos que comunicar a los demás. Así que Dios no está buscando voces que condenen, sino mensajeros de la misericordia y del amor de Dios. Eso es lo que está buscando Dios. Así es que debemos de pedir a Dios que nos potencie en acciones de comunicación para que nosotros podamos llegar a ese tiempo especial, comunicar a través de las redes sociales el mensaje de la salvación. Tu mensaje debe tener un fuego, sí, pero que también ese fuego tenga ternura, tenga amor. La verdad sin amor condena. Debemos de publicar y hablar del amor de Cristo, pero el amor sin verdad engaña. El amor verdadero es, obviamente, el amor de Dios, que también nos bendice, pero que sabemos cómo debemos de guiarnos en la vida. Y eso tenemos que comunicar a los demás. Y terminamos diciendo que para la iglesia, para ti que me estás escuchando como iglesia o que me estás viendo a través de este programa Magazine Aviva, Dios quiere avivar su obra en estos tiempos difíciles. En estos tiempos donde digas, pues todo es caótico, tú tienes un agente o eres un agente de salvación para transformar lo caótico en bendición. Para eso necesitamos a que tu canal de vida sea limpio. Necesitamos que tu boca sea santa. Necesitamos que eso influencie como un testimonio fiel de que Dios se está transformando, de que todo se haciendo, viendo frutos de verdadero arrepentimiento. Hoy tenemos tanto en las redes sociales, tenemos tantos medios de comunicación, tenemos tantas plataformas, pero necesitamos que en ellas puedas tú ingresar con el fuego de Dios, con la palabra exacta y real de Dios, con el temor reverente a Dios y entendiendo que a través tuyo vas a proclamar la gloria de Dios y la misericordia va a estar, la misericordia de Dios para con cada una de las personas que necesitan eso. Así que hoy nos levantamos como unos cristianos, unos comunicadores del reino de los cielos y el avivamiento. Nuestra boca no solamente está para repetir lo que el mundo dice y ir con la corriente del mundo, sino contracorriente, porque estamos en un tiempo especial que se necesita de personas realmente que vayan como esa gente de cambio, que su corazón esté conforme al corazón de Dios, no las redes a su medida, sino que las redes hacerlas que puedan cambiar a la medida que Dios quiere usarte. Así que hoy no nos levantamos con rumores, sino con la verdad que liberta, que es la luz del Evangelio y la luz de Cristo. Que tu vida sea un eco de bendición, que tu vida sea un eco de lo que Dios hace y podría hacer con los demás. En este tiempo tan importante, queremos hacer énfasis que nosotros como cristianos somos unos comunicadores. Todo lo que la gente nos ve está comunicando y recordemos eso, que la comunicación es integral. La comunicación no es solamente cuando hablamos, sino cuando nos movemos, cuando caminamos, cuando miramos, cómo nos vestimos, cómo nos dirigimos, cómo hacemos reverencia a ese Dios todopoderoso que nos está cambiando. Así que bueno, nosotros estamos allí en este mundo tan difícil, en un mundo muy corrompido, en una nación quizás tan problemática, pero Dios nos puso ahí para hacer luz. ¿Cuál es la tarea del creyente en medio de estas cosas? En medio de los tiempos difíciles, hacer oír la voz de Dios. Y para eso tenemos herramientas como nuestra habla, nuestra vida y ahora las redes sociales, que quizás digas es muy difícil de repente buscar a través de los medios de comunicación, pero existen estos medios de comunicación sociales que están en el Internet, que tú puedes usarlo para proclamar el Evangelio de la salvación y el Evangelio de Cristo. Así que hoy hemos tenido este tiempo tan importante y Dios los bendiga a todos. Gracias.